Mi primer vínculo con el texto no fue desde la interpretación, fue más desde la música. El texto me traía sensaciones y yo lo que traté de hacer era como traducir esas sensaciones en un sonido. Una investigación sonora que hice a partir de la lectura de un borrador en ese entonces de lo que era la dramaturgia de la obra. Y la segunda parte, las chicas actuaban las escenas y yo iba haciendo los sonidos al mismo tiempo que actuaban. A pesar de que nosotros mismos tenemos nuestros referentes como desde el vestuario y la iluminación, creemos que el referente mayor es toda la información que se recopiló sobre Nicole. Todos esos espacios y lugares que quizás pasan superficialmente cuando uno lee una noticia o ve un informe, una entrevista, sino poder llegar a esos espacios que eran un poco más personales de la Nicole y también de su familia, de su historia, de su vida. Tomamos toda esa información y empezamos a dialogarla también con lo que habían pasado los actores dentro de los ensayos. Cómo se va transformando este espacio de repente híbrido entre lo real, lo onírico o lo ficcionario. Entonces hay un tratamiento con la luz y con el color, la transformación de los espacios, de las escenas, de dónde transcurre cada escena y de cómo también se van transformando los personajes en escena, que son las mismas actrices y actores que van cambiando los roles. Una historia también que me atraviesa a mí por pertenecer a la disidencia sexual me hizo sensibilizarme mucho. La incorporación de la música pop denota una generación. En las letras de pop, la mayoría de las veces son amor y a veces son súper tristes, pero son bailables. Se escucha el pop siempre en las fiestas, que es algo que igual Nicole le gustaba mucho salir de fiesta, entonces yo creo que eso también refleja sus propias vivencias. Cómo queríamos que se viera, qué queríamos decir en esa composición, qué entraba dentro del encuadre y no. Entonces hay también un trabajo mucho más fino en esas decisiones. ¿Qué es lo real y qué no? ¿Qué es un recuerdo en la casa de la Nicole y qué es un sueño quizás de su madre? Y creo que es lo mágico también. Bien, muy buenas tardes. Un saludo desde el Centro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda y de la Municipalidad de Calle Larga. Esta tarde nos corresponde poder conversar respecto a un trabajo audiovisual, teatral, de la compañía A la Deriva, con la obra El fuego que llevamos dentro. Esta obra particularmente muy emotiva, toma para sí un caso emblemático de los últimos años respecto a violencia de género, y la compañía, con una visión muy profesional, con mucho respeto y con una altura de miras que solo da el arte, ha sido capaz de presentar este proyecto, ¿ah? Y que se lo ha adjudicado y que va a una primera parte ya en ejecución, ¿ya? Para nosotros como Centro Cultural realmente ha sido un privilegio, ¿ah? Agradecemos a la compañía de teatro darnos la posibilidad de ser partícipes de esta obra y poder llevarla a través de estas redes a los distintos rincones de la comuna de Calle Larga y el Valle de Aconcagua, ¿ya? Para conversar más en detalle respecto a todo este proceso creativo y las implicancias que tuvo en los distintos aspectos de este trabajo, dejamos con ustedes a Estefanía, miembro de la compañía de teatro. Hola, ¿qué tal? Les saludo a todas las personas que están aquí. Muchas gracias, Edgardo. Estamos muy felices de contar, de ser parte de esta gira virtual con ustedes, con Calle Larga. Es parte de la región de Valparaíso, que es nuestra casa en este minuto como compañía, así que nos pone muy felices poder estar en colaboración en esta gira virtual que ya está llegando a su fin, está en el último mes de muestra de nuestra obra. Y obviamente estamos acá para conversar un poco sobre eso, con quienes pudieron ver el trabajo y también para hablar de un tema bien particular que atañe bastante a la zona. Vamos a hablar un poco sobre acompañamiento afirmativo a la comunidad LGBTIQ+, en el Valle de Aconcagua, que es un territorio bien particular. Está, como decía, aquí en nuestra región. Y para eso vamos a hablar un poco de sensibilización, de discriminación a la comunidad LGBT, pero también el acompañamiento que hace la colectiva Morar. Y para eso contamos con la presencia de dos personas invitadas de esta colectiva. Tenemos
Por una parte, a Gabriela Quinteros, que es fonoaudióloga integrante de la colectiva Morar y realiza acompañamiento afirmativo a personas LGBTIQ+, y también a Nicolás Vargas, docente e integrante de la colectiva Morar. Estamos con ustedes, les damos la bienvenida también a este conversatorio, a esta instancia donde vamos a poder compartir un poquito y bueno, voy a leer una pequeña introducción del equipo. Se trata de un equipo interdisciplinario dedicado a socioeducar respecto a diversidades sexogenéricas y acompañar respetuosamente procesos de autoconocimiento. Así que vamos a hablar de eso. Y antes voy a presentar también al equipo de Teatro La Deriva. Yo estoy acá en representación también como actriz, asistente de dirección de este proyecto. Y también nos acompaña Sebastián Ayala, director dramaturgo de la obra El fuego que llevamos dentro. También estamos con Jenny Cortés, productora de nuestro equipo. Y estamos con algunos integrantes del elenco. Estamos con Robinson Burgos, que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a contar también con la presencia de Javi Electra, ya Franco Roca y Pau Montenegro, que se van a sumar prontamente. Así que ahí está Franco. Hola, Franco. Vamos a conversar un poquito de teatro, de todo. No sé si está Seba por ahí. ¿Vemos a Seba? ¿Sí? Ahí está. Bien. Y obviamente contamos con la interpretación en lengua de señas chilena de Andrés Herrera, que nos está acompañando también y ha sido parte de este proceso largo pero intenso y muy bonito de la gira nacional virtual. Así que les agradezco mucho su presencia acá y bueno, contarles que Teatro a la Deriva es una compañía que viene trabajando ya desde el año 2014 con la memoria de la colectividad LGBTIQ+, y trabajamos con el teatro documental, que es la principal género y metodología que nos acompaña en nuestras obras. Así que para ir comenzando ya nuestra discusión, vamos a abrir la temática del acompañamiento afirmativo y conversar un poco a modo general, aquí quien quiera contestar, ¿cuál es la importancia, quizá también desde la dramaturgia y la dirección, para comenzar un poco, cuál es la importancia de abordar las existencias de las personas LGBT en el contexto rural? Estamos en un contexto en el que no es lo mismo vivir en la ciudad que estar en un territorio rural, y obviamente la historia de Nicole tiene un arraigo en una zona bien particular que es el Melón y donde hay muchas localidades rurales alrededor. Entonces, ¿cómo fue ahí? ¿Cómo es el trabajo y cómo se da particularmente la existencia de la comunidad LGBT en esa zona? Abro la palabra. Hola, primero Estefanía, agradecer la invitación que nos han hecho desde Colectiva Morar. Estamos muy contentes por este espacio y esta posibilidad. Y bueno, comentarte también algo respecto a lo que hiciste mención del acompañamiento afirmativo que hacemos acá en el Valle. El acompañamiento afirmativo busca la práctica informada e inclusiva de cualquier disciplina profesional y que se hace justamente desde las temáticas LGTBQIA+, es decir, las personas que posibilitamos espacios de acompañamiento afirmativo manejamos teoría respecto a sexualidad humana y diversidad sexual. Y eso posibilita también poder abrir espacios respetuosos y libres también de prejuicios con el tema, para poder acompañar a las personas en la afirmación de su ser. Y se contrapone un poco a esto que existe de las terapias correctivas, que nos posicionan en otro lugar muy diferente, patologizante, y por lo tanto como seres que poseen algo que hay que arreglar. Entonces aparece el acompañamiento afirmativo, que desde ese punto de vista es un lugar mucho más respetuoso y lleno de amor para poder aprender sobre las temáticas y abrir espacios que sean respetuosos con nosotros. Y respecto a la ruralidad, quizá ahí Gabriela, Nico o Seba nos podrían comentar cuál es justamente la particularidad de poder abordar esta temática en ese contexto. Sí, bien, saludarlos también, gracias por la invitación junto con Gabriela. La verdad es que la pregunta, voy a ser bien honesto, ¿no? Me pilla muy desprevenido porque, claro, yo, bueno, hago clases en un contexto rural también, tengo esa experiencia, digamos, como docente, que en la comuna de San Esteban, o un espacio más ruralizado.
Y claro, yo, pero me muevo dentro de los Andes, este espacio que es como un poco más urbano. Y yo creo que, pero quería situarlo quizás no tanto desde la ruralidad, a lo mejor que lo que yo podría aportar, sino más bien de las provincias. No sé, que es una pregunta que nos ha venido dando vuelta a nosotros como colectiva en realidad. Yo soy profe de historia y hace poquito tuvimos, en el verano en realidad, tuvimos una experiencia sobre, a partir de un libro que se llama... La memoria del deseo, perdón, ese me fue el nombre, así que Gabriela me puede ayudar, pero un libro de historia ficcionalizada sobre el Santiago Cola en la década de los 40, 50, 60. Y bueno, y ahí nos hicimos la pregunta de qué significa un poco ser de la disidencia en estos espacios, ¿no? En espacios como no en Santiago, digamos, no Valparaíso, sino más bien desde otro lugar, que es un poco lo que estamos tratando de hacer. Y la verdad es que, no sé, me surgen muchas preguntas en torno al tema, porque yo creo que últimamente igual, todo Chile yo creo que hemos vivido un poco la irrupción de las disidencias, y yo creo que, yo lo veo mucho en mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que se reconocen de la disidencia, lo dicen públicamente, en un espacio que uno esperaría, oye, el deseo público, municipal, en un contexto más bien rural, no se da, pero sí se da. Pero al mismo tiempo están estas otras situaciones que nosotros también conversamos en estos conversatorios que tuvimos sobre memoria, sobre también las situaciones de violencia que aquí se han vivido. Bueno, está el caso de Nicole Saavedra, y recuerdo también que mencionamos otros casos también que han ocurrido acá, o gente vinculada al mundo de la transexualidad, también casos emblemáticos, sujetos, o sea, personas muy, muy reconocidas en la zona que también tuvieron vidas terminaron de manera muy violenta. Entonces, claro, nos surgía mucho esa pregunta y esa necesidad que aún tenemos de un poco visibilizar esas historias, porque de repente, claro, se habla mucho de cierto, no sé, o de las capitales, ¿no? Como que se repite el fenómeno del centralismo en estos temas y queda un poco invisibilizado lo que aquí pasa y que en realidad pasa mucho, ¿no? Y hay una historia aquí también que yo creo que queda pendiente de contarla, ¿no? Y de sacarla, de desempolvarla, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Sí, me ahí gustaría agregar algo junto con lo que dice Nico, que una diferencia como bastante clara al hacer una comparación entre cómo se vive ser de la disidencia en un lugar o en otro. Acá lo que falta son espacios de visibilización de las disidencias, espacios públicos en donde nos encontremos y hablemos y podamos reconocernos fácilmente como personas disidentes. Eso está muy escondido, todavía está muy al debe acá, en la ruralidad. respecto a eso mismo, quería preguntarles también, ¿hace cuánto tiempo están trabajando con la colectiva? Me comentas que hay un desafío bien grande o varios desafíos que ahí podemos comentar más adelante, pero ¿hace cuánto tiempo están trabajando? ¿Qué actividades han realizado? ¿Cómo ha sido su dinámica en este tiempo? Sí, somos como bien chiquititos, somos bien jóvenes, porque claro, como colectiva ya nos constituimos en octubre del 2021, pero tenemos igual una historia anterior que fue al grito del estallido en realidad. Nosotros, que fue en Disidencias Aconcagua, ¿no? Un saludo ahí a quienes formamos parte de ese espacio donde nos conocimos con Saki, que es el chique que, bueno, que no está acá, pero que después, digamos, armamos este otro espacio, ¿no? Y llegó Gabriela, llegó más gente, ¿no? Y partimos ahí un poco, y que fue un grupo de personas, a mí me invitaron a conversar, en realidad nos juntamos en el Parque O'Higgins, de acá de Los Andes, a conversar, y éramos gente de la disidencia que teníamos la inquietud de movilizarnos en el contexto de lo que estaba pasando a nivel nacional. Después un poco perdió un poquito de movimiento, la verdad, este grupo, y ahí decidimos como formar este otro espacio, ¿no? Y las cosas que hemos hecho, bueno, como mencionabas tú, Estefanía, uno de los objetivos, nos propusimos como poquitas cosas para poder trabajarlas. Bueno, cada uno de nosotros igual hace otras cosas, entonces tratamos de compatibilizar lo que es el activismo con nuestras profesiones. Y pensamos en esto, ¿no? Como socioeducar, ¿no?
como en temáticas GLBT. Y una de las cosas que estuvimos viendo el verano fue el tema de la memoria, a partir de, bueno, esto que mencionaba, ¿no? Y estos conversatorios que fueron abiertos al público y que yo creo que nos dejaron más preguntas y cosas pendientes a trabajar, ojalá poder seguir pensando, ¿no? Y elaborando. Y por otro lado, Gabriela, que ha estado muy presente en lo que es el trabajo con los colegios, ¿no? Poder trabajar con los colegios en espacios como institucionalizados, llegar a más gente, a más público, adolescentes, ¿no? Que quieran saber de estos temas. Y bueno, y yo como profe me doy cuenta también que es una cuestión que los chiquillos preguntan mucho, ¿no es cierto? Y quieren saber y quieren conversar, ¿no es cierto? Entonces, y también ahí está, ¿no? Gabriela ha hecho un trabajo ahí con los colegios, charlas especialmente, ¿no? Y talleres. Hasta el momento, que es lo que hemos podido hacer. Sí, con diferentes grupos objetivos, desde octavo básico hasta cuarto medio, posibilitamos ahí espacios de conversación respecto a temáticas de diversidad sexual, como a la luz de la teoría de desarrollo sexual. Y la verdad es que las chicas han demostrado mucho interés y mucha formación también. Mucha formación, eso es súper interesante porque ellas también van buscando sus propias respuestas. Entonces, en las charlas que hemos podido posibilitar con ellas, se ha dado una conversación bastante rica en donde ellos aprenden y nosotros también. Entonces ahí nos nutrimos de manera conjunta en el trabajo que realizamos. Qué bonito, bonito eso también de estar en la socioeducación como plataforma importante y también esto que mencionaban del espacio público. Y respecto al espacio público o a lo que tiene que ver con la sociedad más en su conjunto y en su complejidad, ¿han tenido otras experiencias o han usado o han presentado alguna obra artística, por ejemplo, para esta tarea de socioeducación o aún eso no ha aparecido? Eso aún no ha aparecido, pero sí estamos siempre presentes en espacios en Valparaíso y en Viña del Mar, que se hacen en territorios públicos, en plazas. Siempre estamos presentes ahí con nuestro trabajo, mostrando lo que hacemos. Y estas conversaciones también han surgido, como de incorporar lo artístico dentro de nuestro quehacer, desde el lineamiento activista que está súper presente en nuestra colectiva también. Sí. Somos un equipo que, aparte de tener profesionales, tienen personas no profesionales y que autogestionan su conocimiento, y eso enriquece demasiado el trabajo que hacemos. Sí, claro, sí, no es una dimensión que hemos explorado, la verdad. Yo creo que tiene un potencial pedagógico tremendo porque invita a la reflexión y invita a la reflexión a partir de las emociones, que yo creo que es un poco lo que hace el arte, ¿no? Mi modesta opinión. Y bueno, ahí no sé si puedo aprovechar de un poco comentar la obra, que me pareció muy interesante, ¿sí? Que claro, yo creo que estos temas, bueno, justo se cruzó con la lectura de un libro que lo tengo aquí, que se llama Un archivo de sentimientos, trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas, que me resonó a partir de la obra, que me parece muy interesante como poder ir elaborando, ir construyendo, ir pensando a partir de un hecho traumático como el asesinato de Nicole, eh, otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con las disidencias, que tienen que ver con la construcción de proyectos futuros también, ¿no? Como esto, no sé, un poco el arte nos permite hacer proyectarnos, ¿no? Y hacia otras reflexiones, ¿no? Que puedan incluso trascender lo doloroso y lo trágico del acontecimiento, ¿no? Y bueno, no sé, me parece muy interesante, la verdad, el trabajo que han venido haciendo. Respecto a esto mismo, a través de YouTube en la transmisión nos llega un comentario de Patricio Mura que dice: hola, desde mi punto de vista creo que las juventudes disidentes se han ido apoderando de sus emociones, de sus discursos y cada día están más claros, por lo que siento que el tema educativo y apoyo se debe socioeducar a las comunidades, adultos principalmente, que sobre todo en las áreas más rurales son la piedra de tope para un desarrollo armónico entre todos. En el fondo sí, o sea, hay una necesidad, pero también está la voluntad y está la disposición de parte de las generaciones más jóvenes, de estudiantes, a permearse con todo lo que está, con las identidades,
con todo eso que ya no se ve como un tema grave, ni mucho menos, sino que son las personas adultas las que muchas veces tienen que también autoeducarse, socioeducarse, buscar respuestas. En ese sentido, comentaban ustedes que con los estudiantes ha sido bastante gratificante porque encuentran esa inquietud. Sí, Sí, cuéntanos. sí, de todas maneras, y qué interesante lo que comenta esta persona por YouTube, porque nosotros tenemos muy claro también eso, o sea, que el trabajo de la socioeducación se debe hacer con los 3 pilares del sistema del sistema educativo, perdón, con les chiques, por una parte, con les profes y también asistentes de la educación, y además con la familia y el grupo de apoyo, los familiares, los cuidadores de les chiques también, porque no nos sirve de nada posibilitar educación a las chicas y después llegan a una casa en donde se siguen replicando patrones antiguos. Entonces, sí o sí es necesario hacer este abordaje íntegro de todo el grupo. Perfecto. Bueno, dentro de todos estos temas por los que hemos pasado, también quería volver un poquito a lo que es el acompañamiento afirmativo, quizá profundizar un poquito más en eso, cómo es que ustedes lo realizan, en qué se basan para realizarlo, para ejecutarlo en la zona, qué desafíos reconocen ahí también. Por una parte, el acompañamiento afirmativo por sí solo constituye un desafío implícito para las personas que trabajamos con disidencias sexuales, porque nos invita a siempre estar formándonos en sexualidad humana para poder posibilitar espacios respetuosos, como te decía al inicio. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros queremos hacer también acompañamientos individuales a personas que se nos acercan después de las charlas y después de los talleres y que nos buscan como en espacios más privados para poder hacer un acompañamiento mucho más individualizado y con preguntas más íntimas, más específicas. También nos han buscado para poder hacer articulaciones entre organizaciones, como experiencias ya mucho más específicas, como de personas transgénero, inmigrantes, que nos han buscado para poder hacer ahí algún tipo de acompañamiento. Entonces, son hartos los desafíos que se nos vinieron con la posibilidad de este trabajo que estamos haciendo, y los vamos reconociendo así como en el camino, en la marcha, e ir tomando decisiones súper responsablemente también, porque sabemos que estamos trabajando con personas que históricamente hemos sido discriminadas y violentadas, entonces buscamos hacer un trabajo muy amoroso también y muy respetuoso. Súper. En el fondo eso del trato amoroso es muy importante. Lo hablamos la última vez en el conversatorio de hace un par de semanas en Viña del Mar. Y a propósito de esto mismo, es que quería reiterar una pregunta que ha salido también en esas instancias, aprovechando que están aquí. Si ustedes ven el arte, el teatro en este caso, o cualquier otra manifestación artística, escénica, como una forma de reparación en los casos de violencia hacia la comunidad LGBT. Y entre paréntesis, aprovecho de informarle a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas e inquietudes en los comentarios de YouTube y en Facebook de Calle Larga, que estamos saliendo ya en redes. Así que si tienen ahí preguntas, comentarios, esta parte del elenco acá para que podamos responder a todo lo que quieran saber de la obra. Entonces, respecto a eso, vuelvo a la pregunta, ¿cómo es que ustedes ven las artes escénicas? Y si quieren también agregar algún comentario de la obra, por supuesto, o alguna pregunta a nuestro equipo, ¿cómo ven eso como espacio quizá de reparación o otro tipo de instancia con una obra de teatro? Sí, bueno, yo pensaba como en esta idea, ¿no?, de la elaboración del hecho traumático, que claro, yo creo que un poco lo que hace el arte, que me parece muy interesante porque además es un ejercicio público, ¿no? A diferencia de la elaboración que uno puede hacer en un proceso, no sé, de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Y ese elemento yo creo que es convocante, ¿no? Y bueno, y se me vienen también de nuevo muchas preguntas en torno a estos temas, ¿no? Que yo creo que
que finalmente cada artista busca resolver a partir de su lugar, ¿no? Del lugar donde labora. Y es, no sé, de partida el por qué representar el hecho traumático. Ya aquí tú un poco esbozaste una respuesta, ¿no? Eh, También el cómo hacerlo, el desde dónde hacerlo, ¿no? Y qué implicancias tiene hacerlo desde un lugar o de otro, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que atraviesa el estudio de la historia, por ejemplo, desde especialmente el siglo XX, lo que es no sé, el Holocausto, por ejemplo, ha convocado mucha reflexión en torno a ese trauma y cómo representarlo, ¿no? Que no sea una manera morbosa, por ejemplo, que no sea caer en los tópicos comunes. Y yo creo, en mi humilde opinión, no sé si desde el activismo, también como el arte puede ser, o esta elaboración del trauma puede ser también una posibilidad de activarse, no sé cómo decirlo, ¿no? Como, o contribuir al activismo también, o proyectarse también como grupo, como disidentes, como colectiva, no sé, o sea, y yo creo que la dictadura también nos invita a hacer muchas de esas reflexiones. Hay distintos espacios de memoria y cada espacio de memoria tiene su particularidad, digamos, ¿no? No es lo mismo contar de una manera que hacerla de otra, ¿no? Eso pasa en el mundo de la historia y supongo que pasa también en el mundo del arte, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que todas esas reflexiones son bienvenidas y a contribuir a este espacio común que nos permita pensarnos como sociedad y atravesar, y eso pensábamos también con Gabriela, como lo importante de atravesar públicos, ¿no? Como que sean cuestiones no solamente que convoquen a un grupo, digamos, ¿no? Que somos la disidencia o el mundo LGBT, sino a un mundo transversal también, ¿no? Porque o sea, no solamente Nicole tenía una mamá, tenía familia, o sea, en general, ¿no es cierto? Yo creo que todos estos temas, o los femicidios por un lado, ¿no es cierto? Son cuestiones que debieran convocarnos y ahí los artistas tienen, yo creo que la enorme tarea de cómo transversalizar la discusión, ¿no? Cómo invitar a otros públicos también a decir, oye, esto es necesario de pensar, ¿no? Es vital pensar estas cuestiones, ¿no? Bueno, no sé. Sí, quiero agregar algo también en relación a eso, y que esto lo conversamos con el Nico y con nuestros demás compañeros de la colectiva, de cómo las personas a las que llega esta información, por ejemplo, las películas de temática LGTBQIA+, o las obras de la misma temática, llegan solo a este público restringido de LGTBQIA+. Siempre me topo con personas de la disidencia interesadas en buscar este tipo de películas y nos preguntábamos cómo llegar cómo transversalizar, como decía el Nico, este contenido a todo público, porque en realidad tiene un potencial súper muy bueno en las artes, moviliza mucho internamente, invita a la reflexión y particularmente el trabajo que ustedes han hecho me movió muchísimo porque además de ser una obra teatral, también creo que es una protesta, ustedes hicieron un trabajo investigativo también ahí y queda súper explícito ahí en el trabajo. Y está muy bueno para poder posibilitar reflexiones, pero ese es el gran desafío que pudimos encontrar con Nico, cómo ustedes están invitados o llamados a expandir esto, como a llevarlo a otros espacios. No sé si ya tienen como ciertas ideas, nociones al respecto, o de cómo se puede hacer ese abordaje. Y no sé si puedo agregar una pregunta más. No sé si es mucho. No, bueno, sobre esto mismo que venía compartiendo, ¿cómo fue yo sé, esto es un proceso, ¿no? Pero si algo quizás nos pudieran contar, ¿cómo fue ese proceso de ir, como el cómo decidir contar esta historia, ¿no? ¿Cuáles fueron, o no sé si quizás algún elemento importante, ¿no? Alguna disyuntiva que se presentó en el camino, ¿no? ¿Por qué decidieron representar o contar esta historia de esta forma, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, me parece muy interesante que
que no hay una representación de la muerte de Nicole, ¿no? O sea, gráfica, no sé cómo decirlo, pero está todo el momento presente también, ¿no? Ahí también hay una decisión importante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de elaboración y de selección finalmente, ¿no? De decidir cómo contar algo, ¿no? Hay que dejar fuera y que dejar dentro, por lo tanto. Partamos con esta pregunta de Nico, quizá para luego pasar al cómo nos proyectamos para más adelante. No sé quién quiere contestar, Franco, Seba, Robin o Jenny también. Yo puedo ir ah, comentando algunas cositas. Bueno, primero agradecer a la gente que nos está comentando, viendo en Facebook y en YouTube. Que dejen sus comentarios, los vamos a ir leyendo también en la medida de lo que vamos conversando. Estaba como todo el rato pensando en esta idea de la construcción de la memoria y del espacio privado y público. A propósito de lo que ustedes mencionaban, Nico y Gabriela, de el deseo invisible del Gonzalo Salazar, que este libro recopilatorio, ¿no es cierto?, como de crónicas o como de lugares, como cada lugar tiene una memoria. Y bueno, lo hace como en Santiago, ¿no es cierto?, un cine, una calle, y cuáles son los espacios públicos que invitan o que tienen esa historia de la comunidad. Y claro, en regiones distintas de la de Santiago, evidentemente deben existir esos lugares y deben ser otros espacios, un bar, qué sé yo, una plaza, una chopería, y como con la historia que existe en cada lugar. Yo en Valpo reconozco que incluso cada cerro tiene una historia de la comunidad. Un bar medio clandestino que lo administraba, lo dirigía una persona que era travesti, por ejemplo, o que era de la comunidad. Y hay una historia que atraviesa la historia de la bohemia porteña, por ejemplo, que se vincula con la comunidad y que no necesariamente era como exclusivamente para la comunidad, pero sí la gente como convivía a diario, o lo mismo los circos de transformistas y travestis. Y yo creo que hay mucho espacio público que a veces se vincula con el arte, con el cual hemos convivido, pero que es necesario como de mantener en la memoria o de hacer memoria, como que pareciera ser que para algunas personas, incluso como contrarias a la comunidad, creen que esto es como algo que ocurrió ahora y que aparecimos como de la nada, que es una moda o qué sé yo, pero siempre ha existido el movimiento, siempre tuvo tal vez otro nombre o otra manera de desenvolverse, pero siempre estuvo presente. Y yo creo que lo que decía Nico igual me hace sentido en la idea de que cuando se violenta a una persona de la comunidad, no se violenta solo a la persona, sino a todo su círculo. Y el fin de semana pasado estuvimos mostrando la obra en El Melón, que es de donde vivía Nicole y donde está su familia y sus personas más cercanas. Y era súper evidente el afecto y al mismo tiempo el dolor que tenía toda una comunidad. No era solo su familia directa, más cercana, sino que eran sus vecinos, las personas que vivían en su barrio, las personas que ayudaron a buscarla, y todo el vínculo que hubo después, los primeros que ayudaron en las primeras manifestaciones junto a la familia, a María y a la tía Olga. Entonces, claro, hay una comunidad que se afecta por completo y por eso mismo cuando nosotros entramos al proyecto y empezamos a decidir qué ocurría, qué se ponía en escena o no, escuchamos mucho lo que la familia quería hacer, eh, o lo que no quería hacer, sobre todo. Y no ocurrió como de inmediato, fue pasando poco a poco, en ese contexto de recién estar iniciando, recién nos estábamos conociendo, fuimos a las manifestaciones, estuvimos investigando, pero siempre con distancia, con cautela, con mucho, con mucha empatía de lo que se puede sentir en ese momento. Y que venga una persona extraña a querer saber de tu vida también, por mucho que quiera apoyar o ayudar a difundir, también tiene que existir un cuidado. Y en eso lo fuimos haciendo muy de poco, muy escuchando,
y colaborando a veces en cosas que eran extra a lo artístico. O sea, necesitamos un periodista, necesitamos un fotógrafo, alguien que venga a la marcha, alguien que se haga cargo de tal cosa. Y ahí de todas maneras colaborando, y cuando se estrenó uno de los documentales también, o sea, necesitamos conseguir una sala para estrenar el documental, y conseguimos el teatro de Quillota, así como muy gestionándolo, ellas no pensaban que se iba a poder mostrar el documental ahí, entonces hicimos toda la gestión para que las condiciones fueran las mejores, y siempre poco a poco logrando convocar más personas. Y la obra se fue escribiendo durante todo ese proceso. Y también en conjunto con Silvana del Valle, que es la abogada de la causa, pudimos acceder a parte del expediente de la investigación, de la carpeta de investigación, y aquí es donde también decidimos qué cosas no van en la obra. Porque obviamente al conocer el expediente de una causa, uno accede a material que es sensible, de información confidencial, pero que es relevante para entender la dimensión de la violencia, de la crudeza, del abuso, de la tortura, del secuestro, de todo lo que ocurre con Nicole durante su desaparición. Una desaparición forzada, eh, de alguna manera la policía, la investigación quiso hacer ver como que era voluntario, como si Nicole se hubiese querido ir hacia un lugar, pero finalmente se logra dar con la verdad y Nicole fue secuestrada. Entonces creo que todos esos antecedentes nos sirven para decidir qué poner y qué no, y entendiendo que además esto es arte, es teatro, y queremos llegar al espectador desde otro lugar, desde un lugar de sensibilización, y no que se trate como de un reportaje, que para eso está la televisión, y para eso ya hemos visto cómo también la televisión tiene sus diversas líneas editoriales. Y nosotros como compañía queríamos llegar al público, pero desde un lugar más cálido, desde algo más afectivo y sobre todo sensorial. Es algo que lo hablábamos antes, con el diseño, con la iluminación, con la palabra, con el sonido. Eso hace que uno pueda entrar a una historia desde otro lugar que no sea el sesgo, digamos, como de una noticia. Y bueno, así fue ocurriendo. No sé si alguien quiere complementar algo de las chiques. Ahí Franco, que estuvo a cargo de la música, Steffi, la asistencia. Quiero decir algo como con respecto no al montaje creativo, al proceso creativo, sino que más bien a la primera pregunta que hacían las chiques, como de cómo se proyecta también este montaje. Y creo que claro que esto está, bueno, que partió hace tiempo ya, pero siento que igual ha sido bien interrumpido. La pandemia también nos condicionó a tener un formato del que hemos intentado escapar un poco, pero ha sido ya un poco difícil. Tuvimos una función ahí en Quillota, que fue la única presencial, pero como que a partir de lo que hemos dialogado igual y lo educativo, creo que tal vez es por ahí, como siempre me ha llamado la atención, debe ser también porque trabajo desde la educación y el teatro, que los nuevos públicos son los nuevos estudiantes también, cómo trasladar esta obra también hacia tal vez establecimientos educacionales o vincular los establecimientos educacionales a los teatros más cercanos, que ahora están tomando como más fuerza también los centros culturales, los teatros. Entonces creo que esta obra igual es un caso particular, pero hay muchos chicos perdidos, hay muchos chiques que están siendo incomprendidos, y esto es como una herramienta más que tiene el teatro, digamos, que es de manifestar y de visibilizar. Entonces creo que por ahí tal vez, si es que por ahí están surgiendo nuevas ideas de postulación a proyectos, creo que sería importante tal vez hacer un vínculo con ese público que es escolar, ese público que también está en una adolescencia, que adolece día a día, como
desde la incomprensión también, si bien en los tiempos tal vez de nosotros no era tan intenso, ahora es muy intenso el poder identificarse, el poder decir yo soy esto, a mí me gusta esto, como que creo que es una cosa muy esencial. Entonces, si me pudiese mandar un carril sin consultar, creo que la obra también debiese vincularse con esos espacios educativos. Sí, respecto a eso quería decir una de las preguntas que nos llegó a través de YouTube respecto a ese mismo tema, donde Patricio nos pregunta, en general, quizá esto va dirigido a la colectiva, pero también obviamente si alguien más quiere contestar, ideal, es cómo logran incorporarse a las comunidades educativas con estas temáticas, existiendo, por ejemplo, movimientos como el de Con mis hijos no te metas. ¿Se da eso en comunidades más rurales? ¿Quieres decir algo? Sí, yo creo que con Gaby quizás podemos responder. Yo creo que ahí Gaby también podemos aportar. Claro, yo creo que igual, sí, bueno, sí, es ese movimiento muy chocante, ¿no? Igual, bueno, ha ido cambiando un poco la cuestión en educación y hoy día, de hecho, las cuestiones que tienen que ver con la disidencia han ido tomando más presencia dentro de la escuela y de hecho son también políticas ministeriales, digamos, ¿no? Ahí a lo mejor Gaby les podría contar un poquito más sobre eso. Hay, digamos, reglamentos que han venido, circulares en educación desde el ministerio. Igual, bueno, es una cosa también en proceso porque, y como ya se señalaba antes, ¿no? Están todos estos cambios que son más bien culturales, ¿no? Que son los que son más lentos, ¿no? Pero sí, al menos desde las normativas, han habido ciertos avances, ¿no? El tema es, yo creo, eso, ¿no? De quizás los prejuicios que a lo mejor ciertas generaciones o ciertos grupos todavía mantienen, ¿no? Allá hay que seguir, digamos, ¿no? Pero hay cositas de las que nos podemos ir agarrando, lo que son los planes de formación ciudadana, ¿no? Ha habido un avance, yo creo. No sé si Gaby... Sí, quiero, bueno, agregar algo para complementar ahí la respuesta de Nico. Que, bueno, por una parte creo que estos movimientos representan la resistencia al cambio en el sentido de la diversidad sexual, porque sabemos que el binarismo de género en el que fuimos educados no es tal, no es tal, o sea, existen una variedad enorme de géneros, de orientaciones, que sí existe, pero que acá en Chile no estaba tan masificado, tan publicado, qué sé yo, no estábamos tan familiarizados con el tema, por variantes culturales, factores ideológicos también, pero esto sí es un hecho. Entonces yo creo que estos movimientos representan la resistencia a este cambio. Y justamente quienes nos buscan a nosotros para poder llevar los talleres y estas temáticas a los colegios son los mismos centros de alumnos. Los mismos centros de alumnos que se comunican con sus profes y sus profes nos han buscado a través de redes sociales y ahí hacemos la vinculación, por supuesto, más formal a través de los correos electrónicos y vamos viendo la posibilidad de llegar a esos lugares y llevar la temática. Así es que las necesidades emergen justamente de las chiques, de las nuevas generaciones que se están preguntando cosas, que quieren respuestas también y quieren espacios amorosos para poder conversar estas temáticas. Y no solamente cosas relacionadas a diversidad sexual, sino también nuevas formas vinculares. Han aparecido temas como el poliamor, por ejemplo, ha aparecido la temática de la infidelidad en estos mismos talleres. Entonces, las chiques creo que naturalmente ya vienen con otro chip de vinculación y con nuevas preguntas, cosas que yo a mi adolescencia no me hacía esas preguntas. Por supuesto que estábamos más sesgados, pero creo yo que son un terreno muy fértil los espacios educativos para poder posibilitar esta revolución y estas nuevas formas de concebirnos a nosotros mismos.
Bueno, respecto a eso, yo quería aquí como puntualizar y compartir un poco la experiencia desde la Red Docente Feminista, que es donde estoy participando actualmente. Y respecto a este tema, mis colegas se han encontrado mucho con tanto topes como experiencias muy satisfactorias en cuanto a lo que es la ESI, que la red es la que planteó la ESI como norma constitucional y todo este trabajo que se está haciendo en el Chile de ahora, que vamos rumbo a una nueva constitución y todo el trabajo político que hay ahí, pero en terreno, en la práctica, en los colegios, se han topado con distintas situaciones y una de las colegas me comentaba que justamente pasa que en Chile está esta idea de que padres, madres, apoderadas, apoderados, tienen como la potestad, digamos, de decidir o de influir directamente en los contenidos que reciben sus hijas, hijos, hijes. En otros países no es así. El derecho preferente está centrado en las personas estudiantes y esa es la gran diferencia que tenemos en Chile y con otras latitudes. O sea, ya partiendo desde ahí, no está ese sesgo más adultocéntrico que marca los límites de lo que está permitido y lo que no, lo que es bueno o no, que son criterios tan variados, tan muchas veces conservadores, por supuesto, que terminan imponiéndose y limitando las posibilidades de que las personas se eduquen en libertad y conozcan el mundo en su diversidad. Así que en ese sentido, sí, es una tarea también bastante grande a nivel institucional y fuera de la institución también, que es lo que ustedes hacen. Así que les agradezco muchísimo eso. No sé si, bueno, tienen alguna pregunta, comentario, ya estamos a poquitos minutos de cerrar nuestro conversatorio respecto a la obra, alguna pregunta, tenemos ya parte de nuestro elenco acá, está Franco que diseñó la música, está Pau, Robin, Seba, como parte del equipo que les habla también para ir comentando un poquito lo que ha sido la obra y esta circulación virtual, un formato que ha sido muy novedoso, muy distinto, muy flexible también, en vista de que las personas pueden ver la obra en distintos días, tienen esa posibilidad. Y también aprovecho de comentarles, si es que van pensando alguna pregunta, o también para las personas que nos ven en redes sociales, que ya nos quedan las últimas 3 funciones este mes de julio. Tenemos función con Quilpué, en conjunto con Quilpué, el día 14 tenemos el conversatorio, tenemos 15 y 16 la exhibición online, también vamos a estar en conjunto con Rengo y con Ovalle para cerrar nuestra gira virtual el día 30 de julio. Así que aprovechamos de invitarles, si es que no han visto la obra o si la quieren ver de nuevo, la quieren ver con alguien o recomendarla, en nuestras redes sociales de Trola Deriva pueden inscribirse en el link para tener acceso al fuego que llevamos dentro, a través de Vimeo, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien más quiere comentar algo para ir cerrando un poquito, alguna reflexión que haya quedado por ahí en el aire. A mí me gustaría quizás decir algo, como así, no, bueno, que me resonó mucho lo que decía Sebastián, las palabras que ocupaba en un momento cuando habló de, ¿no es cierto?, del caso, tortura, desaparición, secuestro, ¿no? Que son palabras que están muy arraigadas en nuestra historia, en dictadura, ¿no es cierto?, y que forman parte de nuestra memoria y que vuelven, ¿no?, con esta obra y este caso, este suceso. Y también esa crítica a la justicia, ¿no?, que está muy presente en la obra y que me remite también a lo que viene pasando en Chile desde el 2019 y ahora, y todo lo que está pasando con la Constitución y esta necesidad de una nueva justicia. Me parece interesante ahí cómo se van cruzando los tiempos pasados y presentes y futuros, ¿no? Esperemos. Y no en el sentido de ir construyendo algo distinto, ¿no?, a partir de estos cuestionamientos que se han ido levantando en la sociedad y hacer un llamado al activismo. Yo creo que es súper importante que vayamos utilizando los espacios, no sé cómo decirlo, activándonos, ¿no?, en distintos lugares, en distintos contextos, con todas las dificultades que puede significar, o las resistencias que pueden haber, que las vamos a encontrar siempre. Porque hay activismo, ¿no? Porque nos estamos moviendo, entonces, y estamos haciendo moverse a otros también. Entonces, eso también va a generar a veces movimiento, a veces resistencia,
y hacer ese llamado, ¿no? Como en grupo o incluso también individualmente, ¿no? Desde el arte, desde la historia, desde la educación, ¿no? Y desde los espacios que cada uno ocupa, yo creo. Hace un Sí. llamado al público ahí también. Sí, y yo agregar también a eso que los procesos de deconstrucción son procesos individuales y que son súper al ritmo de cada ser, pero es muy importante tener estos espacios colectivos que nos posibiliten la reflexión y que nos dejen ahí cositas dando vuelta para poder después reflexionarlas en lo íntimo, en lo interno, y que en el fondo se van materializando en que estamos siendo más tolerantes a la diversidad, que es una característica humana innata, y, y esa es la magia de la educación. Así es que poder posibilitarlo y unir estos espacios artísticos más la educación, yo creo que sería muy potente y muy catalizadora de cambios. Súper. Sí, yo quería decir que me parece súper importante el trabajo que ustedes hacen y más aún lo que pueda venir, pensando en que, como ustedes mismos mencionan, están iniciando, tomando como este desafío que siempre es difícil llevarlo a cabo entre pocas personas, o sea, casi siempre se necesita de más redes para movilizar algo, porque sobre todo estos espacios se autogestionan o se gestionan con recursos que se demoran o que se requiere como de postulaciones a proyectos, que son procesos agotadores, largos, de muchos no. Nosotros como compañía, como artistas, sabemos además que esta obra, por ejemplo, en particular, se postuló 3 años seguidos a un fondo que nunca salió. Y la tercera fue la vencida, pero también pudimos habernos vencido a la primera o a la segunda, y que la segunda vez que nos dijeron no, imposible, todo el trabajo que requiere de postular un fondo, pero insistimos, y yo creo que en el activismo también está esa necesidad de buscar el espacio, de hacer el espacio si no existe, de crear el espacio aunque no exista físicamente. Y creo que ha sido súper importante la creación de oficinas para las diversidades sexuales y de género municipales, porque eso implica también una necesidad de recursos municipales destinados a este tipo de proyectos, que son recursos que debemos exigir a nuestros municipios. Es un espacio que se requiere, pero que no solo puede quedarse en una institucionalidad, en un nombre, se requiere de acciones. Y si un municipio o un espacio no tiene el conocimiento, no tiene el equipo técnico para hacerlo, tiene que articularse con las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales somos todos nosotros, ustedes en particular, si están movilizándose, como bien decían, también haciéndolo compatible con su vida de trabajo, con su vida diaria, con su exigencia diaria, y por lo tanto hay alguien que debería estar 24/7 articulando el todo. Y eso también es un llamado a las autoridades, pues, a las autoridades locales que de alguna manera crean política pública, financian, destinan recursos, y que no necesariamente los recursos sean destinados a crear, por ejemplo, eventos o de cualquier tipo, digamos, que a veces articulan a la sociedad, pero desde un lugar más de la entretención o de la diversión, pero no necesariamente desde un espacio de acompañamiento a las necesidades reales de la gente. Y eso, pues me parece súper bacán lo que están haciendo. Ojalá pudieran articularse con más espacios de los alrededores. Sabemos además que Valparaíso, catalogado zona roja como región, tiene una exigencia mayor, superior, porque aparentemente la visibilidad también trae, como decían ustedes, una resistencia externa, y eso obviamente repercute, hay un choque generacional muy grande, las organizaciones que se dedican al trabajo con la niñez también saben que la resistencia mayor está puesta en los adultos,
Todo Mejora, por ejemplo, lo ha dicho año tras año en el informe de la hora segura. Yo trabajé como voluntario en Todo Mejora durante unos años y claro, el mayor índice de personas que generan violencia en un espacio como un colegio son los adultos, según las mismas respuestas de la encuesta de los niños y niñas. Ni siquiera los compañeros, ni siquiera, no sé, otras personas, son siempre los adultos en su mayoría. Y es ahí donde está el trabajo, en esa convivencia de estas dos generaciones. Así que me parece bacán lo que han estado haciendo. Gracias, gracias, Seba. Muchas gracias. Sí, la verdad es que tenemos ahí hartos desafíos que vamos asumiendo con harta responsabilidad y ciertamente nos vinculamos con otras organizaciones. Acá en el Valle hay muy pocas. Hay 3. Y la única que trabaja con educación sexual somos nosotros. Entonces, nos vinculamos también con otras organizaciones de Valparaíso y Viña del Mar, porque, claro, estamos claros que el trabajo es en conjunto, es acompañándonos y es posibilitando estos espacios. Así es que, bueno, muchas gracias por este espacio también de visibilidad y para poder seguir trabajando por los cambios y por lo que se viene. Sí, muchas gracias. Acá Gracias también a ustedes. aprovecho de mencionar un último comentario donde nos sugieren también, creo que presentaciones en localidades como Calle Larga debiesen ser difundidas en las juntas de vecinos, por ejemplo, invitando a verla en grupo, aunque sea online, puede ser más llamativo, o incluso en la misma plaza, ya que los adultos son quienes deben conocer y educarse al respecto y bajar los niveles del miedo. Felicitaciones a todos, nos dice Patricio. Muchas gracias, Patricio, por tu comentario, por esta sugerencia, que obviamente estamos ahí. La semana pasada estuvimos en la localidad del Melón exhibiendo la obra también ahí en el lugar donde la comuna donde vivía Nicole y también fue una experiencia importante desde su propio territorio. Entonces sí, acogemos mucho esa sugerencia. Bien, bueno, quiero agradecerles una vez más, invitarles también a seguir participando, a seguir acompañándonos en nuestra gira nacional virtual, inscribirse en el link de Teatro a la Deriva en Instagram, Facebook también, que tenemos más novedades y hoy, como mencionó Sebastián al principio, tenemos una muestra en el Teatro de Quilpué, en el Teatro Municipal, el día 14 de julio a las 7 de la tarde, de la obra completa audiovisual, los 3 capítulos, y hay un posterior conversatorio también con la Oficina de Diversidades, así que quedan todas las personas invitadas a esta instancia y les agradezco nuevamente su presencia, su tiempo, las reflexiones que han salido acá y bueno, les dejo también ahí con Edgardo para que pueda despedirse a nombre del municipio y también obviamente darles las gracias a la municipalidad, al Centro Cultural, a Colectiva Morar por participar y por colaborar con nosotros. Nico, ¿iba a decir algo? Sí, no, perdón. No, que gracias a ustedes. Y un aplauso para ustedes. Sí. Así cuando terminan las obras de teatro, muchas gracias por su trabajo, Sí. por su investigación, por su esfuerzo. Y el respeto. Así que muchas gracias a ustedes. Sí. Vale. ¿Estamos ya con Edgardo? ¿Está Edgardo por ahí? ¿No? Todavía no. Ya. Bien, a ver. Podríamos cerrar con uno de los videos con los que partimos para que la gente, bueno, invitar a la gente a que pueda conocer nuestro canal de YouTube, donde está todo el material de nuestra gira virtual, todas las cápsulas que hemos estado desarrollando, contando un poco sobre el proceso creativo. Y nada, ahí pueden conocer cómo ha sido el proceso de producción, de escritura, el desarrollo de la propuesta de diseño, el desarrollo de la música, todo lo que compete al trabajo escénico y pronto a estrenar también la última cápsula de nuestra gira dedicada al trabajo de los actores y actrices, que va a ser nuestra cápsula que va a cerrar este proceso de gira virtual. Así que también reforzar, por último, que nos vayan a ver a Quilpué el próximo jueves 14 a las 7 de la tarde. Es gratuito. Es primera vez que la vamos a mostrar en un teatro así, la obra audiovisual, como si fuera una película. Va a ser una experiencia nueva, extraña.
pero si ustedes se Sí, quieren, estoy adentro. todos quienes quieran Sí. se pueden unir. Así que les esperamos también el jueves en esa función. Súper. Ya me estaban esperando un poquito. Yo lo estaba siguiendo por el, bueno, por el teléfono, estaba escuchándolo plenamente y pucha, que agrado tenerlo a usted en esta posibilidad que nos dieron de ser partícipe. Eh, a toda la compañía, a Gabriela también y Nico, a Andrés que está con el lenguaje de señas también, que importante labor está realizando. Y bueno, nosotros quedamos con el compromiso de seguir colaborando. Cuenten con este espacio. El municipio de Calle Larga está abierto a poder también concretar una oficina de diversidad. Yo creo que por corto tiempo lo va a realizar también la alcaldesa, es uno de sus compromisos. Y nosotros como Centro Cultural en este momento estamos en un proceso grande de restauración de nuestro espacio. Estamos con una actividad muy parcial, principalmente en el sector del parque. Pero una vez que recuperemos las salas, principalmente la sala donde exhibimos cine o documental o hacemos nuestro evento más masivo, ver si podemos exhibir también la película y tener esta instancia de diálogo como lo van a hacer en otras ciudades, ya presenciando directamente esta gran obra, que reitero que realmente yo quedé sorprendido por la buena facción artística en todos los planos, y realmente quedé muy emocionado, porque llega a la emoción del espectador y en la forma en que tratan un caso tan horrendo, y cómo el arte, al hacerse partícipe, puede hacer que traspase el tiempo, porque lamentablemente en Chile muchos casos como este van quedando en el olvido sin darse cuenta del espacio reflexivo. Y yo creo que el arte, en la función que ustedes han realizado, permite efectivamente proyectar esto y transformar a la reflexión, a la participación ciudadana a través de ir viendo las obras y generando estos espacios de diálogo. Así que le agradezco esta oportunidad y cuenten con nosotros como Centro Cultural para las distintas actividades que quieran realizar. Y agradecemos a todos los que se sumaron y participaron también con los distintos mensajes a través de las redes. Así que quedamos muy contentos y como me toca cerrar, será esta una nueva oportunidad y gracias nuevamente. Gracias por estar ahí haciendo que el arte cumpla un rol muy importante dentro de esta sociedad chilena que está cambiando. Lenta, pero está cambiando. Gracias. Mi primer vínculo con el texto no fue desde la interpretación, fue más desde la música. El texto me traía sensaciones y yo lo que traté de hacer era como traducir esas sensaciones en un sonido. Una investigación sonora que hice a partir de la lectura de un borrador en ese entonces de lo que era la dramaturgia de la obra, y la segunda parte, las chicas actuaban las escenas y yo iba haciendo los sonidos al mismo tiempo que actuaban. A pesar de que nosotros mismos tenemos nuestros referentes como desde el vestuario y la iluminación, creemos que el referente mayor es toda la información que se recopiló sobre Nicole. Todos esos espacios y lugares que quizás pasan superficialmente cuando uno lee una noticia o ve un informe, una entrevista, sino poder llegar a esos espacios que eran un poco más personales de la Nicole y también de su familia, de su historia, de su vida. Tomamos toda esa información y empezamos a dialogarla también con lo que habían pasado los actores dentro de los ensayos. Cómo se va transformando este espacio de repente híbrido entre lo real, lo onírico o lo ficcionario. Entonces hay un tratamiento con la luz y con el color, la transformación de los espacios, de las escenas, de dónde transcurre cada escena y de cómo también se van transformando los personajes en escena, que son las mismas actrices y actores que van cambiando los roles. Una historia también que me atraviesa a mí por pertenecer a la disidencia sexual me hizo sensibilizarme mucho. La incorporación de la música pop denota una generación. Las letras de pop la mayoría de las veces son amor y a veces son súper tristes, pero son bailables. Se escucha el pop siempre en las fiestas, que es algo que igual Nicole le gustaba mucho salir de fiesta, entonces yo creo que eso también refleja sus propias vivencias. ¿Cómo queríamos que se viera? ¿Qué queríamos decir en esa composición? ¿Qué entraba dentro del encuadre y no? Entonces hay también un trabajo mucho más fino en esas decisiones.
qué es lo real y qué no, qué es un recuerdo en la casa de la Nicole y qué es un sueño quizás de su madre, y creo que es lo mágico también.